Bienvenidos a nuestro documental sobre Aristóteles, los superdotados. Hoy profundizamos en la extraordinaria vida, las ideas y el impacto de una de las mentes más brillantes de la antigua Grecia, Aristóteles. Nacido en el año 384 a.C., Aristóteles era considerado un prodigio o superdotado como se decía entonces en su época. Su extraordinario intelecto y su insaciable sed de conocimiento lo convirtieron en una figura intelectual única en la historia del pensamiento humano. Aristóteles desafió las formas tradicionales de pensar con sus ideas y razonamientos revolucionarios. Su creencia en el poder de la lógica y el razonamiento sistemático sigue siendo una piedra angular de la filosofía y el método científico modernos. Dotado de una mente analítica aguda, Aristóteles no se contentaba simplemente con asimilar las enseñanzas de los demás. Creó, filosofó e inventó. Y fue en el campo de la metafísica donde realmente escribió su nombre en los anales de la historia intelectual humana. La mayor contribución de Aristóteles al ámbito de la filosofía residió en su investigación detallada de los procesos de lógica e investigación científica. Su riguroso enfoque científico para comprender el mundo natural influyó profundamente en el desarrollo de la ciencia y la filosofía occidentales. Fiel a sus talentosos instintos, Aristóteles formuló una teoría integral del razonamiento lógico que ha sido fundamental no solo para la disciplina filosófica sino también muy influyente en el progreso científico. Sus ideas sobre ética, política y metafísica siguen siendo vitales para moldear las fuerzas que han influido en el curso de las sociedades humanas y sus respectivos marcos morales y políticos. Su revolucionaria ética eudaimonista, centrada en el concepto de virtud, trajo una dirección moral a la vida humana que enfatizaba la búsqueda de cualidades intelectuales y espirituales positivas. Gloriosamente resonante con sus puntos de vista sobre ética y política estaba la noción de naturaleza humana. A través de su insistencia en que los seres humanos fueran criaturas sociales, y la importancia de la comunidad en el desarrollo del individuo, Aristóteles previó el nacimiento de la idea de ley natural y su influencia en la teoría política. Conocido como el maestro de quienes saben, en su época Aristóteles abrió diversas ramas dentro de la filosofía, incluidas la metafísica, la biología, la psicología y la teoría política. Su obra de Organon es quizás el conjunto de textos más influyente en la historia de la lógica y el estudio de la razón. Aristóteles no solo fue un filósofo sino también un estudioso de la naturaleza. Su amplia gama de intereses abarca desde la anatomía humana hasta los movimientos planetarios. Su tratado sobre generación y corrupción fue un trabajo pionero en el campo de las primeras ciencias biológicas. Las ideas de Aristóteles sobre la forma y la sustancia sentaron las bases de gran parte de la ciencia y la filosofía occidentales. Creía que la forma era tan importante como la materia, guiando el razonamiento humano en diversas áreas de la filosofía y la investigación científica. Las contribuciones de Aristóteles a la teoría estética y la poética, particularmente al drama trágico, la música y el arte, siguen siendo vitales. Quizás distinta de sus contemporáneos filosóficos, la estética de Aristóteles enfatizaba el valor educativo y moral de las artes, recordado predominantemente por su vínculo con su mentor, Platón, el fundador de la Academia original en Atenas. El legado colegiado de Aristóteles también es bastante profundo. Luego estableció el Liceo, una institución rival de la academia de su mentor y un centro académico ceasant. Se dice que Alejandro Magno llevaba consigo una copia de la Ilíada de Homero sobre sus campañas, y el tratado de Aristóteles sobre la educación adecuada para un futuro rey. De hecho, las ideas de Aristóteles sobre moralidad, virtud, amistad y coraje pueden haber influido bastante en la configuración del carácter de un joven Alejandro, el rey legendario y alumno real de Aristóteles. Considerando su impacto social, perspicacia filosófica y creatividad intelectual, el nombre de Aristóteles ha resonado en los pasillos del pensamiento humano durante más de 2 milenios. Su genio no estuvo marcado como todo poder y confianza, sino como determinación tenaz, investigación y coraje. Su profundidad de conocimiento y sus diversas influencias en diversas disciplinas académicas enfatizan su genio abarcador que lo distingue como un verdadero pensador talentoso de su tiempo, y un faro que ha brillado a lo largo de los siglos. La destreza intelectual de Aristóteles tenía capas y matices, una confluencia de comprensión profunda, amor por el conocimiento y una curiosidad insaciable. No solo fue un pensador sino también un empirista, incorporando observación, experiencia y datos en su razonamiento estructurado. En años posteriores, sus obras se convirtieron en la base de nuevas escuelas de pensamiento tan diversas como el escolasticismo, la ilustración y el empirismo moderno. Se convirtió no solo en un filósofo, sino también en un influencer clave detrás de las reverberantes olas de cambio que definieron numerosas épocas de la historia humana. Desde una visión del mundo hasta el alma humana individual, sus influencias resuenan en todas ellas. Sus sabias palabras y su pensamiento crítico siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran hace 2 milenios, resonando en culturas, civilizaciones y épocas. Al finalizar este viaje, esperamos que haya adquirido una comprensión más amplia de Aristóteles, el hombre, el filósofo y la fuerza invencible del cambio intelectual. Fue, y sigue siendo, un testimonio extraordinario de las insondables profundidades de la inteligencia humana, un genio haciendo preguntas que nadie antes que él se había atrevido.
Un generoso capataz que insistió en que cada verdad fuera interrogada, minada y pulida, liberándose de los dogmas de su época para abrir el camino hacia la ilustración del mundo occidental. Su vida y obra continúan inspirando a millones de eruditos y filósofos en todo el mundo. Y al examinar su contribución a la filosofía, reconocemos al hombre no solo como una existencia biológica en el tiempo, sino como una fuerza importante que influye en el espíritu mismo del mañana. Aristóteles es, en verdad, eterno. El desafío para nosotros, como herederos de su vasto legado, es continuar nuestro diálogo con el maestro. Porque, en palabras de Aristóteles, la naturaleza no hace nada inútil, y la continuación de ese diálogo es quizás el tributo más apropiado para un hombre que fue, y sigue siendo, un guía eterno. Y sobre esa nota trascendente y reflexiva, ponemos fin a la crónica de la vida convincente y las ideas influyentes de Aristóteles. Esperamos que haya disfrutado revisitando a este maestro artesano del pensamiento humano, y quitándole un renovado aprecio por la influencia de este padre de la filosofía occidental. Viajar a lo largo de siglos, recordar y revisar sus conceptos induce una sensación de continuidad, una cadena ininterrumpida de búsqueda de la verdad, y hacia la realización última del potencial humano. Es un himno a Aristóteles sin talento. Aunque las costas físicas de Grecia se desvanecen a medida que partimos, las olas inmortales de las ideas de Aristóteles continúan su viaje. A través de las arenas del tiempo, resonando, susurrando y rugiendo como narrativas del aprendizaje humano. Reflexionar y dirigir las mareas de la exploración humana. Recordemos que el estudio del conocimiento es un viaje infinito, como una galaxia inexplorada, que espera incansablemente ser descubierta, aprendida y aplicada. Y como criaturas bendecidas con el equilibrio adecuado entre intelecto e instinto, el viaje sigue siendo incompleto sin la exploración de los tentadores caminos del pensamiento aristotélico. En este vasto océano de pensamiento nada nuestra mente, avance hacia la respuesta a las preguntas fundamentales de la vida, los valores morales, la realidad y la percepción. Pintar sobre el lienzo del conocimiento, donde los trazos de Aristóteles no solo están grabados para siempre, sino que también evolucionaron y apreciaron. Como ancla que estabiliza la nave, forma una base para erigir ideas filosóficas diversas y de gran alcance, se encuentra Aristóteles, revelando un secreto a la vez, de las complejas capas que nos hacen humanos. Su rica, profunda y enigmática personalidad ha resucitado una y otra vez entre los pesos pesados del pensamiento humano, quienes, como él, se atrevieron a desafiar, imaginar y evolucionar, proyectando sus sombras innovadoras en el camino de las generaciones futuras. El Golden Age apóstrofe del pensamiento griego llegó a su fin, pero los triunfos de hombres como Aristóteles dieron origen al amanecer de una nueva era. Una era en la que el pensamiento racional y el amor a la sabiduría condujeron al crecimiento, desarrollo y progreso intelectual. Una era que todavía resuena en las sagradas cámaras de la academia y más allá. Mientras estamos al borde de otro cambio en el pensamiento, la cultura y la condición humanas, lancemos nuestras velas hacia la búsqueda interminable de la sabiduría, hacia mundos de conocimiento desconocidos, hacia la esencia de la vida, y las sombras que bailan en su borde. Esperamos que este viaje a través de la vida, y obra de Aristóteles inspire al pensador interno dentro de ti. Aprovechar ampliamente sus extensos pensamientos y desafiar continuamente los límites de su comprensión. En ese sentido, Aristóteles no sigue siendo un hombre del pasado, sino una luz guía hacia el futuro. La historia del pequeño superdotado de esta gira seguirá intrigando e inspirando. La vibrante historia de su viaje intelectual, un asombroso análisis de la sutileza y complejidad del pensamiento humano, está lejos de terminar. Porque no en vano se le llamó la mente de la escuela. La búsqueda continúa, las olas del conocimiento aún se elevan más, elevándose hacia el cielo ilimitado. Como ilustra la saga de Aristóteles, una de las mentes más influyentes en la historia del pensamiento humano, es verdaderamente cuando el intelecto se encuentra con la determinación, solo entonces la magia se vuelve posible. Espero hayas disfrutado de este rincón de la filosofía, suscríbete si te gustó y espero sigamos creciendo y expandiendo nuestras mentes próximamente, el límite no existe.